Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización por la invitación. Y bueno, nosotros os contaremos un poco la experiencia que desde el Instituto Catalán de Oncología realizamos justamente en pro del paciente. Simplemente como contexto, el Instituto Catalán de Oncología es una organización multicéntrica y por ello veréis que a lo largo de la discusión, bueno, pues consideramos que tenía mucho sentido poner el foco justamente en el paciente, en un área de las más crecientes, ¿no? O que ha experimentado un crecimiento mayor a lo largo de los últimos años. En ese sentido, nos planteamos lo que le llamamos el proceso de transformación digital, pero que al final fue un proceso de reflexión interna de los propios profesionales del área de dispensación ambulatoria, en la cual, por supuesto, ¿no? quisimos conocer qué opinaba el paciente alrededor o respecto a todo aquello que nos estábamos planteando nosotros como profesionales. El proyecto tenía diversas fases, yo ahora me focalizaré en la parte del paciente, pero sí que previamente pues, hubo un proceso de análisis con metodología DAFO de aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que como profesionales considerábamos que podíamos ofrecer o que teníamos respecto a la atención al paciente, ¿no? Pues como algunas dudas que se nos podían generar respecto a cómo realizábamos la dispensación, qué podíamos ofrecer como farmacéuticos en nuestra atención al paciente, cómo podíamos atender de manera distinta a los pacientes. Entonces, en fin, nos salieron una serie de preguntas que lo que decidimos fue pues, dar un paso para preguntarle al paciente respecto a cada una de ellas. Para ello, planteamos una metodología a través de grupos focales que nos pudieran dar respuesta en grupos pequeños de pacientes en cómo podíamos realmente adaptar nuestra manera de hacer para que fuera efectiva la ayuda que brindábamos desde el servicio. Nos planteábamos si quizá pues, había diferentes necesidades en función del tipo de patología oncológica o oncomatológica que tenía el paciente, valorar cómo el uso de tecnologías podían ayudarnos o no a este manejo y a esta atención al paciente y, en definitiva, cómo podíamos adaptarnos a las necesidades reales del paciente para ser lo más efectivos posibles y conseguir el objetivo de mayor adherencia, ¿no? y mayor éxito del tratamiento y satisfacción del paciente. En ese sentido, nos planteamos realizar un estudio con metodología cualitativa de grupos focales. Entonces, la verdad es que fue propiamente ya esto un reto, que estamos muy acostumbrados a la investigación más cuantitativa, pero el estudio cualitativo en este caso era el que nos daba respuesta a las necesidades y para ello realizamos un protocolo de estudio que lo presentamos al Comité Ético de Investigación, una hoja de información al paciente para explicarle el propósito del estudio y solicitar la participación en él con su consentimiento informado y también una hoja de confidencialidad en cuanto a todo lo que surgiría en la conversación con los distintos grupos focales de pacientes. Por metodología cualitativa se recomendaba que los grupos focales fueran pequeños, entre 8 y 12 personas, en base a un guión de entrevista semiestructurada que ahora rápidamente pasaré para que veáis un poco los ítems que preguntábamos, con una duración breve, inferior a 90 minutos, y con una estructura que consistía en un moderador y un observador. Como dije al principio, tenemos una organización multicéntrica y lo que hicimos fue replicar este estudio de grupos focales en 3 centros, de manera que el moderador y el observador eran el mismo o las mismas, en este caso, en los tres centros en los que realizamos el grupo focal. Cada uno de los grupos se realizó, las entrevistas se realizaron en un ambiente confortable para el paciente y se grabó, con el consentimiento de los pacientes, todo aquello que se comentó en las reuniones. Para pasar al punto del análisis temático, se hizo una transcripción literal de los contenidos y tras una lectura reiterada, en este caso por parte de la moderadora y de la observadora, en mi caso era la observadora, se codificaron aquellas ideas relevantes clave de cada una de las conversaciones y se ideó el mapa temático de temas en base al contenido que nos habían ofrecido los pacientes en su participación con las entrevistas para finalmente preparar un informe que nos permitió avanzar en los siguientes pasos. Vuelvo al principio de este criterio de selección para elegir estos 8 o 12 pacientes. Ya en sí era un reto en centros oncohematológicos con gran variabilidad de pacientes y situaciones. Sí que quisimos consensuar aquellos criterios que consideramos necesarios para tener una muestra representativa de nuestros pacientes, de manera que se incluyeran tanto pacientes en situación laboral activa como no activa, que tuvieran soporte familiar o menos soporte familiar, incluso si era posible algunos con movilidad reducida
otros no, cuyo tiempo de desplazamiento al hospital por la propia dispersión geográfica de los tres centros participantes pues, fuera variable para no sesgar, ¿no?, a pacientes que o estuvieran siempre muy cerca o siempre muy lejos, que tuvieran variabilidad en la periodicidad de las visitas médicas, que fueran de varios servicios médicos, oncología, hematología, incluso otros, oncología radioterápica. Y sí, también, ¿no?, era importante que estuvieran alguno dentro de un ensayo clínico para conocer también su opinión al respecto, y también que recibieran variabilidad de tipos de tratamientos endovenosos o orales o combinados. Y también estratificamos en función del tiempo que llevaban siendo atendidos por la consulta externa de farmacia. Este proceso de captación, digamos, de pacientes se realizó por parte de los farmacéuticos y técnicos implicados del área hasta que tuvimos pues, una muestra representativa en cada uno de los centros. El guión de preguntas se conformó en base a estos ámbitos, ¿no? Queríamos conocer cuál era la percepción del paciente al respecto del trato y la accesibilidad de la atención farmacéutica que dábamos en el servicio, cómo percibían la información que desde la farmacia se le daba sobre su medicamento, sobre el foco, ¿no?, que ponemos en la adherencia al tratamiento, otros aspectos relativos a la dispensación más organizativos que pudieran ser importantes para el paciente, cómo valoraba el uso de nuevas tecnologías y otras aportaciones que pues, no se hubieran reflejado en el guión previamente definido y que quisieran comentar. Al respecto a cada uno de los ítems, ¿no?, que os he comentado brevemente, pues respecto al trato de accesibilidad nos interesaba conocer cómo valoraban ese trato y atención recibida por el servicio, cómo les dábamos respuesta a aquellas consultas que tenían posteriormente o durante la consulta, si les era fácil o difícil contactar con el servicio de farmacia, cómo valoraban la atención, si preferían presencialidad, si pues, valoraban otras opciones no presenciales para sus consultas. En definitiva, qué ventajas e inconvenientes les suponía cada uno de las posibles maneras de atenderles. Respecto a la información, cómo valoraban esa información que se le daba al medicamento, si era complementaria o duplicaba información que otros profesionales les habían ofrecido y cómo valoraban este hecho, si había alguna información que requerían y que no se les ofrecía desde farmacia, cómo valoraban esa información escrita que se les entrega, y si a lo mejor pues, necesitaban información sobre otro tipo de tratamientos no oncomatológicos y que hubieran querido que desde la farmacia pues, se les pudiera enseñar o compartir cómo manejarlos. Respecto a la adherencia, se les preguntó de qué manera ellos usaban o si usaban recordatorios para la toma de medicación, cómo gestionaban esa necesidad de recordatorio continuo de esa toma. Y también aspectos más logísticos, también como les decía, a nivel de dispensación, y valorar otras estrategias que a raíz de la pandemia, ¿no?, ya empezamos a plantear, como pues en nuestro caso, por ejemplo, el envío a domicilio, en otros centros el envío a farmacia, por ejemplo, comunitaria, ¿no? Y luego el papel de las nuevas tecnologías, que está tan en boga y que continuamente, ¿no?, consideramos o apostamos porque es una opción claramente conveniente, pues preguntarles realmente a los pacientes cómo percibían, ¿no?, esa conveniencia y cómo valoraban la atención a través de videoconsulta, videollamada, si hubiera una posibilidad también en el manejo de su patología. Ahora os presento rápidamente un poco cuál fue el resultado de estas entrevistas ya fusionadas y que refleja el resultado de los tres centros con aspectos muy resumidos y claves. En general, los pacientes oncomatológicos estaban muy satisfechos con el trato y la accesibilidad, consideraban que el tiempo de respuesta a las consultas era correcto. Respecto a la accesibilidad, es verdad que prefieren vía telefónica si tienen que esperar mucho, pero la vía presencial seguía siendo un plus. Siempre que pudieran pues, el tener contacto con un profesional y que se le dirigiera a él pues, o a ella simplemente por su nombre, pues ya era una manera de cercanía al paciente y de establecer un mayor vínculo de confianza con él. Y por tanto, pues bueno, preferían, ¿no?, o seguían valorando positivamente esta atención presencial. Sin embargo, la atención no presencial también presentaba otras ventajas, especialmente en una población pues, más sensible, como es el paciente oncohematológico. Pero también esa frialdad, ¿no?, o ese menor trato cercano, pues lo comentaban como algo a tener en cuenta. Respecto a las instalaciones, pues no tenían problema en su acceso. Es verdad que había variabilidad y son centros con distintas situaciones, pues a nivel de parking o a nivel de tipo de sala de espera. Y lo que sí que también
nos ofrecieron, ¿no? Fueron ideas, ¿no? ¿Qué propuestas desde su punto de vista podían mejorar o podían desarrollarse para facilitarles un poco el contacto? Una de ellas fue el desarrollo de otras líneas de comunicación, como WhatsApp, para consultas no urgentes, pero que también se sentían cómodos con ello. Es verdad que pedían una cierta autonomía en la consulta o que les diéramos información sobre bases de datos y aplicaciones sobre interacciones de medicamentos porque percibían como que no querían molestar al servicio y bueno, ofrecían como posibilidad esta vía. Si, bueno, que pudieran elegir, ¿no? Si visita presencial o virtual en función del momento o de la situación de cada uno. Y es verdad que sí que pedían una adaptación, ¿no? Una confortabilidad mayor en la sala de espera, donde, bueno, pues a menudo tienen que pasar bastante rato y cuando ya llevan bastante trayecto, ¿no? Bastante recorrido por el hospital, seguramente muchas horas. A nivel de la información que le dábamos, nosotros utilizamos, como no, los trípticos de GDEFO, sí que nos comentaron que la información era completa y que les servía para la resolución de dudas, pero bueno, consideraban que era complementaria a la de otros profesionales y esto no era un problema, les parecía bien, pero sí que es verdad que comentaban que, bueno, el momento en el que se les ofrece esa información, pues quizá un segundo recordatorio posterior sería bien valorado, porque el propio bloqueo, ¿no? que les genera toda la información que ha recibido en cada uno de los profesionales, pues sí que consideraban que sería importante. Y globalmente también destacaban la necesidad de información sobre aspectos de alimentación o otras cosas que al final acaban acudiendo a las redes. Y que quizá pues, la información no tiene el grado de fiabilidad que si se ofreciera desde la farmacia, obviamente con los profesionales implicados, en este caso pues dietistas y nutricionistas, pues sería mejor valorada. Aún así consideraban que la información por escrito era conveniente. También valoraban pues, una posibilidad de este envío con técnicas más digitales, ¿no? Que pudieran permitirles esa reconsulta de la información. Es verdad que respecto a la información, un punto que salió bastante es esa necesidad de continuidad asistencial entre distintos ámbitos y que percibían que no era así ahora mismo, ¿no? Sobre todo entre primaria y hospitalaria, que a veces eran ellos que tenían que explicar información al respecto del tratamiento que desde el punto de vista del paciente pues esperaban que ya sus profesionales sanitarios conocieran. Respecto a la dispensación, es verdad que, bueno, un tema de debate, y esto es en función, cada comunidad también funciona un poco distinto, pero la periodicidad de las visitas al final te la marca un poco la normativa de la comunidad, obviamente también la propia ley del medicamento, pero no entendían la necesidad de venir a farmacia que no cuadrase esa periodicidad con la visita médica, ¿no? Es verdad que este escenario pues hace unos años no tenía sentido porque los pacientes pues su evolución era más a corto plazo, pero es verdad que ya hace muchos años que hay pacientes que pasan mucho tiempo y muchos años viniendo a farmacia y por tanto, bueno, si se les puede hacer la vida un poco más sencilla adaptándonos a esa periodicidad, pues lo valoraban muy positivamente. Aspectos de desplazamiento son muy dependientes, ¿no? Del tipo de centro y como decía, ¿no? La capacidad de parking o de accesibilidad al centro. El envío a domicilio y telefarmacia lo valoraban muy positivamente, más a una oficina de farmacia que a domicilio, que a priori pensamos, ¿no? Que el paciente agradecería más, pero el paciente después de la pandemia se mueve. Y como se mueve, pues realmente el envío o el tener que estar en el domicilio esperando, pues le suponía más problema que beneficio. Agradecen que haya una agenda y saber al menos a qué hora se les va a atender y poder tener una estimación más adecuada, ¿no? Del tiempo que van a esperar. Y es verdad que el tiempo de espera, que con ciertas variabilidades, pues en general estaban satisfechos, pero bueno, siempre hay un momento pico meseta en el que el paciente pues acaba esperando más por otros motivos, a veces también ajenos a farmacia, pero es una realidad. Entonces, a nivel de propuestas que nos hacían los pacientes, pues dispensar, obviamente, con la periodicidad adecuada a la visita médica, valorar este envío de medicación como algo positivo. Nos pedían, ¿no? Tener una información estimada del tiempo de espera. Que tienen que tener en la farmacia y es verdad que también pues bueno si el acudir solo a esa farmacia pues significa que bueno que a veces esa espera y dispensación y el propio espacio, ¿no? Si vienen muchos acompañantes era un problema y la obligación de acudir solos a farmacia en caso de que no tengan mucho soporte, pues puede ser también un problema para los pacientes. A nivel de la adherencia, usaban variabilidad de recordatorios. Había pacientes que no querían saber cada día, no, recibir un recordatorio de que estaban enfermos, ya eran conscientes y por tanto no necesitaban ningún sistema más. Y otros pues tenían sus calendarios. Aquí había mucha variabilidad, eran bastante adherentes y muy conscientes de los riesgos del olvido de las tomas.
Y respecto al uso de nuevas tecnologías, es verdad que nuestros grupos focales nos causaron demasiado furor. Es decir, utilizaban la app autonómica de consulta de citas, pero no eran muy proclives al uso de estas nuevas tecnologías o si lo eran, consideran que al cabo de un tiempo pues, podían cansarse, ¿no? De esos recordatorios, esa necesidad de informar aplicaciones o seguimiento de patologías transcurridos pues, unos 6 meses de tratamiento. Había un cierto agotamiento, ¿no? Es verdad que también comentaban que una posible herramienta o una posible vía de ayuda también para ellos es el uso de estas nuevas tecnologías o una comunicación distinta en relación a la salud mental y emocional, que eso consideraban que podía ser de utilidad. Este proyecto también lo externalizamos, digamos, hicimos otra propuesta de grupo focal en otros centros monográficos de oncomatología a nivel español, en que los resultados fueron bastante similares. Y para finalizar, ¿no? con este proyecto de grupos focales, lo que nos sirvió este informe que os he comentado que se realizó tras las sesiones, pues establecer y priorizar una serie de acciones, tanto provenientes de los propios profesionales que habían analizado el área como la información que nos habían ofrecido los pacientes, para trabajar una metodología de design thinking, para identificar aquellos retos prioritarios sobre los cuales teníamos que trabajar y teníamos que enfocarnos, que definimos tres, básicamente el trabajo y el abordaje de la telefarmacia, la estratificación de pacientes ante el volumen ingente de pacientes. Tenemos que ver qué pacientes necesitan un mayor seguimiento y cuál es el acompañamiento, pues quizás son más autónomos, y ver cómo podíamos optimizar el circuito de dispensación. Todo esto con un enfoque basado en soluciones y con una perspectiva multidisciplinar del abordaje de estos retos. Am, Simplemente ya para concluir, este trabajo sí que nos permitió ver, ¿no? La importancia de la colaboración entre pacientes y profesionales en mejorar esta atención integral, analizar profundamente el proceso asistencial, generar propuestas innovadoras con participación activa de los profesionales y que nos identifiquen aquellas barreras y retos y oportunidades desde múltiples perspectivas para seguir avanzando y en ese objetivo, ¿no? De mejorar los resultados en salud. Los próximos pasos, bueno, estamos en ello, ¿no? Trabajando en los retos que los propios profesionales, junto con esta información que os comentaba de los pacientes, han identificado. Esto es verdad que no es fácil y no es rápido, porque el día a día pues, no nos permite parar mucho para analizar, pero se van haciendo pequeñas estrategias en bien del paciente, ¿no? Y también apoyamos mucho esa pedir información, ¿no? Y pedir participación del paciente en los rediseños de los procesos para valorar que realmente los pasos que damos están alineados con sus necesidades y al final pues, desarrollar proyectos específicos de cada área de mejora y bueno, ¿por qué no? Pues después compartir, ¿no? Evidentemente con otros centros que al final estemos donde estemos, las problemáticas son muy parecidas y escalar aquello que nos haya funcionado también a otros compañeros de profesión. Y sin más, bueno, esto es la foto de los tres grupos focales que realizamos y agradeceros a todos la participación en este webinar y a la